Noche del 21 de diciembre de 1954. Un grupo de personas espera en silencio absoluto. Han dejado sus trabajos, han regalado sus ahorros y se han despedido de sus familias. Están convencidos de que dentro de unos minutos todo se acaba. Entre ellos hay un grupo de psicólogos infiltrados. No han venido a salvarse, han venido a mirar. En esa casa vive una ama de casa llamada Dorothy Martin y para ellos es su líder. Les ha asegurado que a medianoche llegará el fin del mundo y que solo ellos serán salvados. Llegan las 12 y nada pasa. 12:15, silencio absoluto. Lo que ocurre a continuación no explica un delirio colectivo. Explica qué hace la mente cuando aceptar el error no es una opción. 2 años atrás, Dorothy era una ama de casa con una vida aparentemente normal, pero desde hace años busca respuestas alternativas. Ha pasado por el misticismo, ha practicado escritura automática e incluso pasó por la dianética, el movimiento que años después daría lugar a la cienciología. Dorothy no es una líder carismática y tampoco tiene un discurso brillante, pero sí tiene algo muy concreto, una convicción profunda y real de estar en contacto con entes superiores. Dorothy empieza a decir que está recibiendo mensajes. En principio, esos mensajes no hablan del fin del mundo, son advertencias de que algo grave se aproxima. Pero poco a poco el mensaje se concreta. El mundo va a sufrir una gran catástrofe. El 21 de diciembre de 1954, una inundación lo destruirá todo. Y como en las narrativas que más nos atrapan, hay una posibilidad de redención. Un pequeño grupo será salvado. El suyo. Dorothy afirma que los mensajes provienen de seres de otros planetas, seres muy avanzados. Y aunque nos cueste entenderlo, en los años 50 no sonaba tan absurdo. La amenaza nuclear era real. Roswell estaba reciente y los ovnis llenaban las portadas de los periódicos. Incluso el ejército investigaba oficialmente avistamientos. Alrededor de Dorothy empieza a formarse un pequeño grupo. Pocas personas, algunos estudiantes universitarios, otros profesionales, pero en general gente funcional con trabajo, familia y capacidad crítica. A este grupo se le acabará conociendo como los Seekers, los buscadores. Algunos se mudaron temporalmente para estar cerca de Dorothy. Otros reorganizaron sus vidas alrededor de las reuniones. No fue un salto brusco, fue una acumulación lenta de pequeños pasos. Cada conversación que mantenían hacía la historia un poco más real, y cada pequeño sacrificio personal la hacía un poco más irreversible. Y en este punto entra en escena el héroe intelectual de esta historia, el doctor en psicología Leon Festinger. Festinger no era un personaje secundario en su época, con el paso de los años se convertiría en una de las figuras claves de la psicología moderna, descubriendo mecanismos que cambiaron para siempre cómo entendemos el comportamiento humano. Durante años fue el protegido de Kurt Lewin, el padre de la psicología social moderna, quien le enseñó una verdad incómoda. En psicología, el contexto lo es todo. La pregunta clave nunca debía ser ¿qué tipo de persona hace esto?, sino ¿qué contexto empuja a una persona normal a actuar así? Festinger estaba obsesionado con una idea muy simple: ¿cómo reaccionamos cuando estamos equivocados? Y aceptar el error nos sale muy caro. El principal problema es que ese tipo de procesos eran imposibles de medir en un laboratorio. No puedes provocarle a alguien una gran contradicción vital. ¿Cómo le pides a una persona que arruine su vida por una hipótesis? Pero en septiembre de 1954, Festinger se topó con una oportunidad irrepetible. De manera casual se cruza con esta noticia: la profecía del planeta Clairón. Huyan de la inundación. Un grupo real, una profecía concreta y una fecha exacta. Si el 21 de diciembre no ocurría nada, la creencia debería colapsar. Una situación tan perfecta que sería imposible de diseñar. Pero Festinger no se conformó con observar, y en este instante la historia deja de ser fascinante para volverse peligrosa. Reclutó a sus colegas Ricken y Schachter y a varios estudiantes de psicología, y se infiltraron en el grupo con identidades falsas y fingiendo creer. Y este es el punto más delicado de toda la historia,
porque Festinger sabía que no estaba observando desde una distancia limpia. En un grupo pequeño, esos nuevos creyentes no son invisibles, son apoyo, son respaldo y son voces que tranquilizan cuando la duda aparece. Y cuando una creencia está a punto de romperse, ese apoyo extra pasa a ser una parte fundamental del mecanismo que querían estudiar. Hoy sabemos que los investigadores no se limitaron a mirar. En momentos clave intervinieron. No lo hicieron por mala fe. Querían que el fenómeno sobreviviera el tiempo suficiente como para poderlo estudiar. Ese nivel de intervención hoy sería éticamente inaceptable, pero en ese momento la psicología social aún no tenía límites claros. Y ojo, porque esto solo lo explica, no lo justifica. Todo lo que vivieron esos días, años después, dará lugar a uno de los libros más influyentes de la psicología social, Cuando falla la profecía. Este vídeo no repasa el libro de Festinger, explica lo que hoy sabemos de aquella historia. Meses atrás, creer era gratis, pero hay un punto donde cualquier creencia deja de ser una idea que nos gusta y empieza a pedirte cosas. Y ahí todo cambia. Ese punto no llega de golpe, llega poco a poco. Es el secreto detrás de la pregunta. Pero ¿cómo alguien puede llegar hasta allí? No es una decisión absurda tomada impulsivamente, hay algo más real. Pequeñas decisiones aparentemente razonables que solo tienen sentido si das por hecho que la primera premisa era verdad. Alguien empieza a hablar demasiado de la profecía en su trabajo, otro discute con su familia o alguien deja de hacer planes porque lo tratan de pesado. Y en el centro de la historia, el caso más importante, pero a la vez el más triste de todos, el doctor Charles Lowett, médico, profesor universitario, uno de los miembros más convencidos del grupo. Lowett no se limita a creer, hace proselitismo. Escribe a la prensa, alerta a sus alumnos, escribe cartas a periódicos y empieza a advertir públicamente. Su motivación es humana y honesta, simplemente quiere proteger a las personas que le importan, y eso tendrá consecuencias. Varias quejas llegan hasta su universidad, la presión aumenta y finalmente es despedido. La creencia empieza a costar dinero. Tiene que vender su casa, pierde sus ahorros y termina perdiendo su reputación. Kitty O'Donnell deja su trabajo y gasta gran parte de sus ahorros. Algunos estudiantes se implican social y emocionalmente, pero todavía conservan un lugar donde volver. El coste no es igual para todos. Para quienes más pierden, la creencia empieza a cumplir una función nueva. Ya no solo explica el futuro, también empieza a justificar los actos del pasado. Cuando has invertido mucho en algo, dejar de creer no solo es cambiar de opinión, es maquillar tu propia contabilidad para no ver que estás en la ruina. Es aceptar que has perdido tu carrera, has dañado tu reputación y has tomado decisiones terribles, algunas irreversibles. La psicología llama a esto falacia del coste hundido. Cuanto más alto es el coste, menos margen hay para dudar. No porque la fe sea más fuerte, sino porque la alternativa es psicológicamente insoportable. Y en este punto no frenas, aceleras. Imagina el mismo mecanismo, pero llevado al extremo. Uno donde la creencia te ha empujado a cruzar tus límites morales. Dejar de creer no es una liberación, puede ser una condena. Porque implica aceptar que el villano de la historia eres tú y hay culpas que la mente no es capaz de asumir. Pero lo más importante de todo es que en versiones menos extremas este mismo mecanismo aparece también en nuestra vida cotidiana. Cada vez que defiendes una idea en comidas familiares, con amigos o en redes sociales, te atas un poco más a ella. Y entonces cambiar de opinión significa pagar un precio cada vez un poco más alto. Porque admitir el error duele mucho más que seguir engañándose a uno mismo. Y la respuesta más habitual y más humana no es rectificar, es una huida hacia adelante. Y siguiendo este patrón se sientan las bases para que el grupo de Dorothy se empiece a cerrar, no por una orden, sino porque el exterior se vuelve cada vez más hostil, las burlas aumentan y la prensa lo ridiculiza. Y eso tiene un efecto inmediato. La creencia deja de ser individual y pasa a ser grupal. En psicología a este cambio se le conoce como teoría de la identidad social, cuando la creencia se convierte en la base de la identidad de grupo. Ya no es yo creo esto, es nosotros creemos esto.
Y en este momento, discrepar ya no es opinar distinto, es quedarse solo, porque cuestionarla deja de ser discutir una idea y empieza a ser atacar a las personas. Y las conversaciones empiezan a cambiar. Ya no se habla para comprobar, se habla para tranquilizar. Desde fuera parece fanatismo, desde dentro es supervivencia. Y Festinger observa algo muy claro en este punto. Las personas que más han sacrificado son las que menos margen tienen para dudar, porque cuando una creencia empieza a sostener tu posición en el grupo, cuestionarla deja de ser un ejercicio intelectual y pasa a sentirse como abrir una grieta bajo tus pies, y la mente lo suele evitar a cualquier precio. El grupo está más comprometido que nunca. Por eso, cuando la realidad golpee, no lo hará contra una idea, sino contra vidas construidas alrededor de ella. Llega el 21 de diciembre de 1954. No es un día más, es el final. Se reúnen en casa de Dorothy porque si algo va a pasar, tiene que ser allí, juntos. Entre los presentes también hay personas que no esperan ninguna nave, psicólogos, gente que no ha venido a creer, han venido a mirar, pero esa noche, quieran o no, formarán parte de lo que va a ocurrir. Algunos han seguido instrucciones muy concretas de esos seres de otro mundo. Se han quitado objetos metálicos, descosido cremalleras, broches o cinturones. Se han preparado para el momento. Y las horas empiezan a pasar. Y nada pasa. Llega medianoche y nada. Y en ese punto, si la mente funcionara como solemos imaginar, analizaríamos fríamente la realidad y todo terminaría aquí. La profecía falla, la creencia colapsa y el grupo se disuelve. Pero no ocurre así. Primero pasan minutos, luego horas. El grupo permanece en silencio. No hay discursos. Hay personas inmóviles, calladas. Algunos lloran, otros miran al suelo desconsolados. Y es aquí donde todo debería terminar, pero no lo hace. Cuando dos ideas incompatibles chocan en tu cabeza, esto va a pasar y esto no está pasando, la mente no puede quedarse quieta. Algo tiene que cambiar. Es como llevar una piedra en el zapato y convencerte de que el problema es el camino. Cerca del amanecer, cuando la tensión es casi insoportable, Dorothy entra en trance y vuelve a escribir de forma automática. Está recibiendo un nuevo mensaje. Los seres le comunican que el mundo no se destruirá, no porque la profecía haya fallado, sino porque gracias a ellos se ha evitado. Su fe ha salvado a la humanidad. La catástrofe no era inevitable, era condicional. Y esta explicación no aparece antes del fracaso. Aparece después. No es una predicción, es una reparación. Y desde dentro funciona casi por necesidad, ofreciéndoles lo que más necesitan: alivio. Convierte una amenaza a la identidad en una justificación soportable. Ya no son personas que estaban equivocadas, son personas que han cumplido una misión vital. No han fracasado, han tenido éxito, pero de otra forma. Y es precisamente aquí donde muchos malinterpretan lo ocurrido. Después de que la realidad contradiga una creencia central, el grupo no se vuelve más racional. Lo que pasa es mucho más humano y más desigual. Muchos miembros se marchan, en silencio, vuelven a su vida anterior. Para ellos, aceptar el error sigue siendo doloroso, pero posible. Otros no pueden hacerlo, el coste sería altísimo. Se defienden de los medios como pueden, intentan argumentar, pero poco tiempo después, por desgaste, regresarán a sus casas. Pero lo más importante es que la mayoría continuará creyendo. Y esta reacción ilógica no solo les pasa a ellos, nos pasa a todos cada día. Aparece cuando seguimos en una relación que no funciona, no porque creamos que va a mejorar, sino porque admitirlo significaría aceptar años mal invertidos y decisiones equivocadas. Aparece cuando defendemos una postura política con más vehemencia, justo después de escuchar un dato en contra, porque cambiar de opinión deja de ser un gesto intelectual y se convierte en admitir que estábamos equivocados ante personas que nos importan. Y también aparecen discusiones familiares que se repiten año tras año, donde nadie escucha para entender, sino para no ceder un centímetro delante del otro.
Por eso no defendemos estas ideas porque sean verdad. Las defendemos porque cuando cruzan el punto de no retorno, estas ideas no son ideas. Somos nosotros. Son las que nos permiten levantarnos cada mañana creyendo que la base sobre la que hemos construido nuestra vida sigue teniendo 4 pilares firmes. Es entonces cuando Festinger no ve a personas intentando entender lo que ha ocurrido, ve a personas intentando no verse a sí mismas como un error. Durante mucho tiempo hemos asumido algo simple. Cuando una creencia choca con la realidad corrige a la creencia. Pero eso solo ocurre cuando la creencia es superficial, cuando no está conectada con decisiones importantes, pertenencia a un grupo o con la imagen que tienes de ti. El conflicto real no es entre la persona y el mundo, es entre la idea de soy una persona razonable y la idea de he hecho algo que no tiene sentido. Ese choque genera una tensión psicológica intensa, un malestar difícil de sostener. Y es aquí donde Festinger pone nombre a ese malestar, la disonancia cognitiva. No es un error de cálculo. Es un conflicto del sistema. Es una incomodidad que aparece cuando 2 ideas incompatibles conviven en tu cabeza. Y las 2 son importantes. Es la incomodidad que aparece cuando tu trabajo no te hace feliz, pero necesitas verte como alguien responsable y que no abandona. Y esa incomodidad exige una salida, a veces desesperada. Y solo hay 2 opciones. Puedes corregir tu error o puedes construir una explicación alternativa que te permita seguir adelante sin romperte por dentro. En el grupo de Dorothy, la disonancia no se reduce aceptando el error, se reduce transformándolo. El fracaso no se asume, se reformula. En psicología a esto se le conoce como razonamiento motivado. Y ahí ocurre algo clave. Que la realidad te lleve la contraria no garantiza que cambies de opinión. Hay situaciones donde puede provocar justo lo contrario. Hoy a este mecanismo lo llamamos cognición protectora de la identidad. Proteger quién eres pesa más que aceptar la verdad. Este descubrimiento tiene implicaciones enormes, porque significa que la mente humana no está diseñada para buscar la verdad, está diseñada para proteger una narrativa interna. Y esto nos lleva a una idea muy incómoda. La capacidad de razonar puede usarse tanto para acercarnos a la verdad como para alejarnos de ella, porque razonar no siempre nos saca del error. A veces lo convierte en un lugar mucho más cómodo para vivir. En el año 2016, unos investigadores de la Universidad de California seleccionaron a un grupo de personas con convicciones políticas muy concretas y los introdujeron en una máquina de resonancia magnética. Mientras el escáner registraba su actividad cerebral, les presentaban una serie de afirmaciones. Primero, cosas inocuas, creencias históricas como el viejo mito de que George Washington tenía dientes de madera. Se les comunica que esa afirmación es históricamente falsa. Parece ser que en realidad usaba prótesis hechas de marfil, metal y dientes humanos. La reacción es tranquila e inmediata. La creencia se corrige al momento y la resonancia muestra cómo se activan las áreas asociadas al razonamiento. Nada más. Pero después llegan otro tipo de afirmaciones, no sobre hechos triviales, sino sobre valores y acciones que, de ser ciertas, pondrían en jaque la imagen moral de George Washington y, por extensión, la imagen que tienen de la historia de su país. Y aquí ocurre algo completamente distinto. Las áreas del cerebro asociadas al razonamiento dejan de ser las protagonistas y en su lugar se activan regiones vinculadas con la amenaza, el malestar y la defensa. Para el cerebro, esto ya no es un intercambio de ideas, es un ataque. No lo procesa como un argumento, lo procesa como un golpe. Los participantes no solo no cambiaban de opinión, en muchos casos se revolvían y se aferraban aún con más fuerza a su creencia anterior. Salían del escáner más convencidos, más rígidos y más seguros de tener razón. El mismo cerebro que acepta sin problemas que Washington no tenía dientes de madera entra en modo defensa y ataque cuando lo que está en juego no es un dato, sino tu identidad. Cuando una creencia forma parte de quién eres, el cerebro no la protege como una opinión, la protege como si fuera parte de tu cuerpo.
Hoy no necesitamos una profecía del fin del mundo para activar el mismo proceso. Basta con una idea ligada a nuestra identidad. Y aquí es donde el contexto actual lo acelera todo mucho más. Las cámaras de eco actuales no aparecen como una conspiración, sino como un paso lógico. Si una idea sostiene quién eres, rodearte de quienes la refuerzan reduce esa tensión interna. No porque tengan razón, sino porque te permiten ser coherente contigo mismo. Y cualquier voz que contradice esa idea empieza a sentirse distinta. Ya no es solo un desacuerdo, empieza a sentirse como una amenaza. Ya no se siente como no estoy de acuerdo contigo, se siente como me estás atacando gravemente. Hay una idea muy tentadora después de todo esto. Pensar que ya lo entiendes, que ya sabes cómo funciona y que a ti no te va a pasar. Pero la realidad es que entender el mecanismo no te hace inmune. Festinger nunca dijo que pudiéramos curarnos de la disonancia cognitiva. Dijo que es una propiedad básica de la mente humana. Es un mecanismo adaptativo que nos ayuda a sobrevivir. Y por eso muchas veces, cuanto más inteligente eres, más recursos tienes para construir narrativas. La inteligencia no te protege del autoengaño. A veces lo perfecciona. No para acercarte a la verdad, sino para alejarte del dolor. Y por ahora no existe ningún antídoto definitivo contra el autoengaño, porque no es un error del sistema, es parte de cómo funciona la mente humana. Pero eso no significa que estemos indefensos. La salida no es tener razón, la salida es algo mucho menos heroico, pero mucho más potente: la humildad intelectual. Asumir que puedes estar equivocado. Asumir que cambiar de opinión no es una derrota, sino una mejora. Porque si algo distingue al conocimiento que avanza del que se estanca, no es la convicción, es la capacidad de corregirse a sí mismo. Y esa es la base del método científico y también de la historia del progreso humano. Proponer una explicación, ponerla a prueba y abandonarla en cuanto aparece una mejor. El progreso no ocurre porque alguien defienda una idea con más fuerza, ocurre porque alguien está dispuesto a soltar una idea de la que está enamorado cuando deja de funcionar. Cambiar de opinión es flexibilidad cognitiva, porque cuando una idea no se puede corregir, ya no es conocimiento, es identidad defendida. Y cuanto más te cuesta cambiar de opinión, más probable es que ya no estés defendiendo una idea, sino protegiendo tu identidad. Por eso el consejo no puede ser infórmate más o debate mejor. Es algo más incómodo. Ponte en duda. Desconfía de las ideas que más te tranquilizan y sospecha especialmente de aquellas por las que estarías dispuesto a alejarte de los demás. Y aquí simplemente me gustaría hacerte una pregunta. Mientras veías este vídeo, ¿en quién estabas pensando? ¿Pensabas en políticos, en tu cuñado, en un amigo, en tu ex? ¿O estabas pensando en que todo esto te pasa a ti? Sé cuál habría sido mi respuesta. El problema casi nunca somos nosotros, pero es el único lugar donde puede ocurrir un cambio real. Cada vez que falla nuestra propia profecía, podemos elegir entre proteger una identidad o crecer aceptando la nueva realidad, porque el mayor enemigo de la verdad no es una mentira, es la necesidad de tener razón.